¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como solemos decir en este caso. Les llamará la atención el decorado, pero estoy en otra parte de mi casa porque la biblioteca en este momento está siendo utilizada y yo tenía que grabar el programa. ¿En qué programa? Con el hilo de Ariadna, que como ustedes saben, lamentablemente por una cuestión de tiempo no podemos grabar juntos con Diego y entonces hemos decidido continuar de esta manera hasta que en algún momento nos volvamos a encontrar. Este año con una particularidad. Vamos a ordenar de alguna manera, humildemente, los contenidos que vamos a subir, fundamentalmente partiendo de algo que es un tema que toda mitología completa, o si se quiere muy desarrollada, tiene, que es el tema de los héroes y heroínas, por supuesto, más allá de las diferencias de género que querramos hacer. En muchas de las culturas y de las mitologías como cosmovisiones existe la imagen del héroe. Me permito, antes de ingresar al héroe que voy a tratar hoy, conversar con ustedes en torno de la imagen del héroe. Es decir, el héroe es un personaje que tiene una serie de características notables. Tiene generalmente un nacimiento diferente del común de los seres humanos. Hay signos, marcas en su propia naturaleza que lo hacen diferente de los demás. Puede ser que tenga una característica semidivina, no es necesaria, pero en algunos casos sí, algún tipo de o bien padre o madre propios del mundo de los dioses. Hay una tercera característica que también es muy notable, que es que generalmente en su vida hay un hecho en la niñez que marca, ¿no es cierto?, su físico o marca, digamos así, su personalidad de forma tal que lo hace reconocible. Una cuarta característica también muy notable es que pasa una serie de pruebas, tiene que pasar una serie de pruebas, es un aprendizaje duro, constante, casi diríamos un camino de piedra, ¿no?, el que inicia el héroe. Y fundamentalmente hay algo que no se ha remarcado muchas veces, que es, se ha hablado del destino del héroe, y a mí, si me permiten, me gusta hablar más de la renuncia de libertad que asume el héroe como una forma de convertirse, de confirmarnos en su heroicidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que en verdad el héroe llega a un momento de su vida en el que decide él mismo, sería demasiado poco digno pensar que tiene un camino marcado absolutamente y del cual no puede escapar, porque eso lo convertiría en un esclavo, sino que, por el contrario, el héroe es una persona que en un momento decide tomar su destino en sus manos, como una forma de volver a ser libre y de ser un modelo para los demás. Es decir, el héroe de alguna manera, o de todas las maneras, viene a significar, en un paso muy importante, en un ejemplo clave para los humanos y para la historia de la humanidad, aquella persona que, sabiendo que le toca un futuro desagradable, de enfrentamiento, de pruebas constantes, de renunciamientos y demás, decide asumirlo por algo que está más allá de él y que es el carácter metafísico del héroe. Sería ampliarnos demasiado, pero tal vez en otra serie de programas, en otro programa donde sigamos hablando sobre los héroes, desarrollemos esto. Por ahora, quedémonos con la simple idea de que es una persona que es libre, pero que al momento de asumir su característica heroica
se convierte fundamentalmente en un modelo para los demás y renuncia a esa libertad que ha tenido para asumirse en el rol que debe cumplir para él, para su propia naturaleza y para su comunidad, porque es muy importante, pertenece a una comunidad y sabe que su tarea es una tarea que lo supera como individuo. Hemos hablado en algún momento de algunos de ellos, creo que hemos tratado a Teseo fundamentalmente, cuando hemos hablado de la guerra de Troya hemos hablado de algunos de ellos, pensemos en Aquiles, en Agamenón. Esto no quiere decir que sean modelos en el sentido de decir su vida es una maravilla y este es el plan que debo seguir, sino el hecho de asumir un carácter bien de naturaleza guerrera, bien de naturaleza sapiencial, bien de naturaleza liberadora, como va a pasar en muchos casos, como por ejemplo puede pasar con Teseo, que ya lo hablamos, o en el caso de Aquiles y Agamenón, que incluso mueren trágicamente, uno en batalla, el otro en su casa, y ya nos ocuparemos de ello, pero también porque es, de alguna manera, el significado, el símbolo notable de una apertura de los seres humanos a una dimensión mayor. De ahí lo metafísico, ¿no es cierto? El héroe está en constante contacto con los dioses y por ende lleva adelante un plan de naturaleza mucho mayor. Hoy voy a ocuparme de un héroe griego. Ustedes saben que mi debilidad es la mitología griega, pero sin que no me dediqué a otras, por supuesto, claro, desde luego, pero bueno, la mitología griega forma parte de mi propio ADN, casi podríamos decir. Me voy a ocupar de un héroe muy particular, que hasta es discutible, y vamos a ver por qué, su naturaleza heroica, que es Ícaro. Ícaro seguramente es conocido por algunos de ustedes, es este personaje que unió unas alas, ¿no?, con cera, con plumas, y se elevó a los cielos y luego cayó. Es una leyenda fácil de entender, pero que encierra un enorme simbolismo. Ícaro es hijo de Dédalo. Dédalo, palabra que en castellano también cobra el valor sinonímico de un laberinto, es el creador del gran laberinto en el cual se encierra el Minotauro, personaje del cual ya hablamos en algún momento. Minos encierra a ese hijo monstruoso que tiene en ese laberinto, y cada tantos años, algunos autores hablan de 7, otros hablan de 9, cada tantos años se le entregan en sacrificio una cantidad de jóvenes. Teseo está en relación con eso, y ya hablamos del mito de Teseo o de su carácter heroico. Pero aquí vamos a hablar de Dédalo, que construye el laberinto para encerrarlo, pero fundamentalmente de su hijo, Ícaro. ¿Qué importancia tiene Ícaro? Yo creo que con esto, con esta historia de la cual vamos a hablar, podemos llegar a entender que hay mitos de la heroicidad griega que son pequeños, que hacen referencia a un momento, borgianamente a un momento, porque es justamente en ese momento en el que se descubre la característica de la hybris, ¿no es cierto?, de la desmesura a la que puede caer el héroe, por un error propio o por un error ya marcado en su constante devenir de la situación, de su propia vida, y que tiene el simbolismo, casi diría, carácter alegórico, si se me permite, no en un sentido peyorativo, no quiero decir que sea solamente una señalización, sino que es bastante transparente en algún caso. ¿Qué ocurre? Vamos a contar la historia rápidamente. Dédalo e Ícaro son castigados por Minos porque Dédalo, el constructor del laberinto, en una de las versiones de este mito de Teseo, le habría dado al héroe, a Teseo, el plano del laberinto para poder ingresar. Y con ello matar al Minotauro y poder salir. Esto rebaja la tarea hermosa que habría desarrollado Ariadna, ¿no es cierto?, con el famoso cordel,
con el famoso hilo que da nombre a este programa. Por lo tanto, no es que vayamos a rebajar eso de ninguna manera, pero también es probable que esto revele la idea de que el laberinto era tan inexpugnable que no bastaba solamente con el hilo, sino que había que tener una especie de conocimiento previo en torno de los meandros que conformaban el lugar. Ahora bien, ¿dónde los encierra Minos? En el mismo laberinto. Es decir, la misma obra creada por Dédalo para otro se convierte en su propia cárcel. Es decir, de alguna manera, a pesar de conocer el plan, se lo encierra allí para que no pueda salir. En otras versiones se lo encierra en una prisión directamente. Pero ustedes me dirán, cuando hablo de versiones, ¿de quiénes estoy hablando? Bueno, fundamentalmente Apolodoro, Luciano, Diodoro Sículo, Severo, Ovidio, Higinio en sus fábulas, y muchos hablan de la historia de Ícaro y de Dédalo, por supuesto. Un poquito para que vayamos a los clásicos, ¿no? ¿Dónde se encuentra esta historia? Pero hay algo claro, están encerrados allí, y el hombre creativo, el hombre práctico, el hombre de técnica, de tecné, de dominio, ¿no es cierto?, que es Dédalo, este hombre que ha sido capaz de crear el laberinto y de crear el toro con el cual se une Pasífae. Dédalo está muy involucrado en toda esta historia cretense, recordemos que todo esto transcurre en Creta, decide, estando allí encerrado con su hijo Ícaro, se da cuenta, se ilumina en torno de una posible escapatoria que consiste en desarrollar unas alas que le permitiesen volar, salir del laberinto hacia arriba, fíjense el simbolismo, ahora vamos a ello, y con eso liberarse del castigo. Ustedes saben que la historia seguramente la conocen, es muy simple, lo dije un poco al comienzo, unen una serie de plumas como con forma de alas, hay muy bonitos cuadros pintados por distintos autores, óleos pintados por distintos autores en distintas épocas, hablando del lanzamiento, ¿no?, de estos hombres con alas artificiales, y se lanzan a escapar. Todo va bien, pero Ícaro, tal vez como una marca de su, ¿cómo decirlo?, de su ímpetu adolescente, de su juventud desmedida, de su falta de equilibrio, diríamos, emocional, claro, se ve volando, cosa que es una particularidad que los seres humanos no tenemos y que en esa época estaba solamente ligada a las divinidades o a las aves. Por lo tanto, se siente libre, asciende, y a pesar de las prevenciones, de los gritos sin duda que su padre Dédalo le pegaba para que no se acercara al sol y con ello derritiera la cera, Ícaro no lo escucha. Es el típico hijo que no escucha al padre, ¿no?, o a la madre, cuando le dicen no metas los dedos en el enchufe, o cuando le dicen no metas la mano en la llama que te vas a quemar, o no vayas a tal lugar porque tal o cual cosa, y el hijo desoye todo consejo, dice yo sé, yo quiero probar, yo tengo mi experiencia. Bueno, ¿qué ocurre? Que asciende demasiado y el sol derrite sus alas y lo hace caer en la profundidad del mar. Ahí termina esta historia. Ustedes me dirán, ¿dónde está lo heroico? ¿Dónde está lo heroico? En que aquí no hablamos de un héroe de fuerza. Hablamos, por una parte, de Dédalo como un héroe de la técnica, como un héroe que desarrolla un elemento civilizatorio. Recuerden ustedes que Apolo es un símbolo de civilización, por lo tanto muy importante. Quien está quemando sus alas es ni más ni menos que Helios, una representación de Apolo. Y en segundo lugar, Ícaro, que si bien se libera, se sacrifica. Es decir, cierta libertad extrema también representa el sacrificio y la propia disolución y la muerte. Para ese padre desgarrado que es Dédalo, para ese padre que ha sabido construir un laberinto, que ha sabido construir el toro, que va a permitir la unión monstruosa entre Pasífae
y el toro para tener al Minotauro. También, ese toro que era de Zeus, ¿no? También existe la posibilidad de la creación de la, hoy diríamos, aviación, ¿cierto? Pero de manera trágica. Siempre que se obtiene algo, parecen enseñarnos los griegos, siempre que se obtiene una victoria sobre algo, y en este caso una victoria sobre la técnica, hay que pagarlo de alguna manera. Se está perdiendo algo. La humanidad cotidiana tendría que reflexionar a veces sobre sus avances técnicos y ver lo que se ha dejado. Primero y principal, porque es inevitable. Cada vez que optamos por un determinado desarrollo técnico, hay cosas que se van a perder, inevitablemente, ¿no? Y tal vez decir, bueno, ponemos en la balanza un hecho con otro. Pero también pensar en qué se destruye del ser humano, ¿no es cierto? No solo en qué destruimos de nuestra concepción de la naturaleza, que ya de por sí es muy importante y muy grave lo que estamos haciendo, sino también qué se destruye de la propia naturaleza humana, de la propia esencia humana. Bueno, aquí ¿qué ha pasado? Que puede desarrollar eso, pero que también una parte, su parte tal vez más amada, su hijo, muere en este intento. Muere porque es inevitable que la atracción que ejerce el dominar un nuevo arte, el dominar una nueva imposibilidad que presentaba la naturaleza, también sea un enorme renunciamiento. Ahora bien, yo hablé de símbolos, y aquí tenemos símbolos enormes. Primero las alas, símbolo de todo lo anímico, símbolo de todo lo espiritual, símbolo de lo que se eleva, símbolo de la liviandad de la esencia del ser humano interior, liviandad en el sentido de lo más etéreo, lo más intangible, si se quiere, nuestra esencia espiritual. Recuerden que espíritu, pur, fuego, ¿no? Aquello que nos ha sido dado por las divinidades, se eleva, busca su lugar natural, pero lo está haciendo de una manera artificial. No es la elevación que podríamos considerar en una parte el de la contemplación filosófica, o el de la meditación trascendental, o el de la unión del éxtasis del místico, o el de la visión clarificadora del iniciado, que no es lo mismo que el místico, ¿sí? Sino fundamentalmente el de un aparato, el de un elemento que me sube artificialmente a un nivel al cual todavía no puedo llegar. Hay un conocimiento al cual no puedo llegar, que me destruye. ¿Me explico? Es decir, el héroe, en este caso, no puede ascender a tal sabiduría. Aquiles mismo, cuando llora, abrazado a Príamo, como lo digo siempre, ahí nace la piedad, ¿no? La eusebeia, fundamentalmente. Como lo bien dice también Ángel Fareta, ¿no? Ahí está naciendo una mirada de lo que llamamos Occidente. También él se ve limitado, también él sabe que va a morir, también sabe que no va a volver. Pero de alguna manera su sacrificio es un sacrificio en torno de un orden cósmico. Ícaro podría haberse liberado, elevarse es liberarse, pero hasta donde nos es permitido, hasta donde tenemos capacidad, hasta lo que Guénon llamaría nuestra naturaleza metafísica propia, el reconocimiento de nuestra capacidad intelectual, hasta dónde, ¿sí? No es una limitación que nos esclavice, por favor, no estamos hablando en ese sentido. Esto no es un sistema escolar en el cual llegó a cuarto grado, llegó a quinto grado, se recibió en primaria o se recibió en secundaria o tiene título universitario. No tiene nada que ver. En las ciencias profanas eso es algo absolutamente diferente. Aquí tiene que ver con un saber al cual se une mi propia naturaleza. ¿Hasta dónde puedo saber? Porque el otro me destruye, como Zeus con Semele, ¿no es cierto?, cuando se le revela. Para Ícaro, la revelación de la luz, piénsenlo simbólicamente, es hasta cierto nivel. Más lo destruye. ¿Sí? Es como perder la razón. Es como querer entender algo que no se puede entender porque la capacidad de uno es limitada. Y querer entenderlo a todas fuerzas y entonces entrar
en una pérdida de la razón. Ha tenido una gran capacidad de razón buena y ahora la pierde absolutamente. Y fíjense que simbólicamente ocurre eso. Ícaro se eleva, el sol derrite sus alas, la cera de las alas cae, ha querido ascender más de lo que quería y cae ¿dónde? En el mar, en el agua. Símbolo no solo de las aguas primordiales y de la maternidad, sino del elemento inconsciente, al cual nunca se debe descender, si no es preparado a descenso de los infiernos para elevarse, no terminar en ello. En la profundización de los elementos materiales, infrarracionales, para la tradición griega, como para cualquier tradición unida a la gran tradición unánime, las aguas son el símbolo no solo de la purificación, no solo del lavado, del purgado, sino también, en el caso de la muerte, por ahogamiento, de la pérdida de la razón. Ha querido elevarse sobre las luces y ha terminado en la oscuridad de la materia más oscura, en la profundidad del mar. Es decir, la pérdida natural de la capacidad racional. Quiso elevarse suprarracionalmente y hasta perdió la capacidad racional. En el símbolo de Ícaro está todo lo que hace referencia al conocimiento. La luz de Apolo, el nivel de la tierra racional y el nivel infrarracional del agua. Infrarracional, racional, suprarracional. Para nosotros, hijos de la modernidad, que hemos perdido buena parte de la capacidad simbólica al fin de la Edad Media, en la Baja Edad Media, hablar de estas cosas es hablarnos de algo complejo. Incluso hemos tenido el atrevimiento de decir que en el inconsciente o en la materia infraconsciente hay símbolos. El símbolo es lo que une, no lo que desliga. En última instancia tendríamos que hablar de lo opuesto del símbolo, un catábolo, podríamos decir. Es decir, aquello que nos hace descender, que arroja para hacernos descender hacia la materia. O de símbolos invertidos, en el caso del inconsciente. Pero como no quiero ampliarme mucho en esto porque sería materia de un programa completo en otro sentido, y de un tema de desarrollo del cual René Guénon ha hecho una gran tarea, y me atrevo a decir que en algunos fragmentos del mismo Julius Evola hay elementos claves para poder entender las dimensiones de la racionalidad, suprarracionalidad e infrarracionalidad, o de conciencia, inconsciencia, supraconsciencia. En el mito está perfectamente desarrollado con una facilidad notable plástica, como lo es todo mito en la tradición griega. Ícaro es el ser humano, está desnudo, se ha puesto un aparato. Querer ver el mundo a través de un aparato tal vez nos muestre detalles, tal vez nos permita divisar lo visible mejor, tal vez nos permita ascender, pero eso no significa un ascenso espiritual. Eso tampoco significa un ascenso del conocimiento. Lo único que revela es la enorme posibilidad técnica del dominio de cierto elemento hasta cierta, digamos así, altura de los acontecimientos o del conocimiento. Dédalo, un hombre pragmático, un hombre práctico, sabe usarlo. Ícaro, el joven que por momentos actúa de manera impulsiva, quiere ascender. Y cuando se quiere ascender por fuerza, lo único que se logra es una enorme caída. Recuerden que el héroe trágico, esa enorme creación de la tradición griega, no solo está presente en la muerte trágica que otro le inflige, ¿no? Como por ejemplo decíamos Agamenón en la tragedia Esquilea, o como los dos hermanos que mueren en los 7 contra Tebas, o como Antígona, asesinada o indirectamente por Creonte, o como ocurre con Áyax y otros personajes de la tragedia clásica ateniense. Aquí no hay otro que inflinja la muerte, es el mismo.
por querer ascender a donde no corresponde. La simbología es clave, es absolutamente clara en ese sentido. Seguiremos tratando otros héroes en nuestro devenir con el hilo de Ariadna. Seguiremos tratando, sin duda, mitos que van a requerir de más tiempo. En este caso es algo pequeño, pero enormemente profundo para la historia de la mitología y del conocimiento que los griegos nos transmitieron. Recuerden a Platón, las dimensiones del conocimiento, ¿no? La metanoia, la dianoia, ¿sí? La gnosis propiamente, el conocimiento doxológico, el conocimiento filosófico, dimensiones que tienen que ver con la capacidad de... Bien, no nos sintamos mal si hay un conocimiento que nos está vedado y que, aunque por fuerza queramos acceder, nunca accedemos, porque es mejor, porque tal vez nos esté vedado a propósito, velado y vedado, con L y con D, con ambas líquidas. Gracias por su atención, gracias por el apoyo que siempre nos brindan. Les recuerdo que tenemos la revista de ADEC a disposición de ustedes de manera gratuita, absolutamente gratuita, solamente con enviar un mail a la asociación de estudios 1@gmail.com que la van a recibir cada 2 meses, como lo estamos sacando, con un gran esfuerzo. También los cursos que se están brindando y el afecto de siempre para todos ustedes. Adiós y gracias.